Buenas noches una vez más. Agradecer a todos los que están organizando este importante evento. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que de manera de estrategia para hacer la investigación y que está tomando mucha vigencia hoy en día es el estudio de casos, ¿no? La conferencia de hoy va a centrarse básicamente en el estudio de casos como una metodología, pero también como una estrategia de investigación científica, ¿no? Entonces, a raíz de ello, nosotros vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a hacer una breve introducción a este tipo de estrategia de investigación. ¿Cuánto tipo de estudio de casos podríamos identificar de la gran literatura que existe al respecto? ¿Y cómo podemos diseñar un estudio de casos para desarrollar nuestros trabajos de investigaciones, para culminar con algunas conclusiones o consideraciones finales? A manera de introducción, nuestra disciplina siempre se centra básicamente en la medición, ¿correcto? La contaduría, la administración, la economía, siempre se centra en la parte cuantitativa de la medición. Entonces, este concepto de la medición deviene de hace muchos años atrás, digamos, con la misma aparición de la historia del hombre, ¿no? Por ejemplo, el hombre en un primer momento tenía la necesidad de medir y requería ciertos instrumentos que por cuestiones obvias no lo tenía en ese entonces, ¿no? Entonces comenzaron a utilizar parte del cuerpo humano como el codo, como ustedes están viendo acá, el palmo y el pie como unidad de medida. Sin embargo, no era una estandarización, había cierto sesgo en las mediciones. En esa misma necesidad de medir, el hombre comienza a inventar instrumentos más sofisticados para hacer las mediciones. Por ejemplo, acá tenemos un reloj digital que mide el tiempo, ¿no? El tiempo. Tenemos aquí un oxímetro que mide pues la cantidad de saturación de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá un termómetro que mide una variable que es la temperatura, ¿no? Y entre otros instrumentos. Pero todo lo que vemos aquí, estimados amigos, son variables objetivas, ¿sí? Variables objetivas. Y son variables que están dentro de nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? En nuestro quehacer diario. Sin embargo, estos instrumentos pueden servir también para hacer investigación. Por ejemplo, si yo quiero medir el tiempo de atención a los clientes o a los usuarios, tendré que utilizar, ¿no? Este instrumento, ¿no? Y también tendré que combinar con una ficha de repente de recolección de datos, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que hoy en día se han inventado instrumentos tan precisos que ya están validados y calibrados por los fabricantes. Entonces, de tal manera que no hay mucho esfuerzo cuando son variables objetivas de la validación del instrumento, ¿sí? Entonces, esta validación ya lo ha desarrollado la empresa que lo ha fabricado, ¿no? Y lo fabrican bajo normas técnicas industriales de cada país o estándares internacionales. Entonces, en el caso de, por ejemplo, para medir la temperatura, también tiene que estar bien calibrado y validado, ¿no? Porque imagínense que este instrumento erróneamente dé un valor equivocado, entonces puede tener efectos bastante complejos. Entonces, por ello es que estos instrumentos se calibran constantemente, ¿no? Y por lo tanto, la calidad de esa calibración, la certificación que tienen las empresas, garantizan justamente esa validez del instrumento. Entonces, por ejemplo, imaginemos un laboratorio que saque prueba de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, esas pruebas o ese laboratorio, todos los instrumentos que utiliza tienen que estar calibrados y por lo tanto certificados, ¿no? Como laboratorio como tal que garantice los resultados, ¿no? Porque el caso del laboratorio está tomando en cuenta una vida humana, por ejemplo, para el caso de salud.
Entonces, quería empezar con este concepto de medición, porque si existen instrumentos creados por el hombre, la pregunta es para nosotros, ¿cómo medimos en las ciencias empresariales? ¿Cómo medimos si no existen instrumentos como las que he mostrado acá? Entonces, en ese sentido, existen instrumentos de medición documentales, ¿no? Entonces, acá viene un problema y una discusión epistemológica muy grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestras carreras en ciencias sociales, ciencias empresariales, contaduría, etcétera, pues estamos hablando de variables subjetivas, ¿no? Casi todas las variables son subjetivas, ¿correcto? Por ejemplo, control interno es una variable, pero no han inventado un instrumento para medir control interno. Gestión administrativa es otra variable, no hay instrumento, tenemos que hacerlo. Otra variable que podemos ver es de repente satisfacción o desempeño laboral, por ejemplo, ¿no? Desempeño laboral. Entonces, todas estas variables que están acá son variables que en nuestra disciplina se van a desarrollar y que por lo tanto vamos a medirlas de alguna u otra manera. Entonces, por lo tanto, hay un problema de elaboración de instrumentos, ¿no? Entonces, esos instrumentos no existen, entonces tenemos que construir ese instrumento, ¿sí? Construirlos. Entonces, algunos construimos y otros dicen, no, bueno, hay personas que se dedican a hacer instrumentos, hay personas investigadores que se dedican a hacer instrumentos, ¿no? Comienzan a hacer cuestionarios, etcétera, lo comienzan a validar una y otra vez. Entonces, ellos elaboran estos instrumentos, ¿no? Entonces, a elaborar ese instrumento es la tarea principal de ese investigador, ¿no? Que elabora ese instrumento, pero eso sirve para también otros investigadores que toman como referencia ese instrumento, no hacen el instrumento, simplemente lo que hacen es aplicar el instrumento, ¿no? Entonces hay dos tipos de investigadores, aquellos que construyen instrumentos y aquellos que aplican instrumentos. Eso debe ser lo ideal. Sin embargo, nosotros cuando hacemos nuestra investigación, tenemos que construir nuestro propio instrumento muchas veces por cuestión de tiempo, ¿no? Y por cuestión de metodología. Entonces, cuando hablamos nosotros de investigación, en la mente siempre está el enfoque cuantitativo, ese enfoque que justamente es medir las variables, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a medir, tenemos varios instrumentos como cuestionarios, escalas o los famosos inventarios, ¿no? De acuerdo digamos, a lo que queremos medir. Entonces vamos a sacar nuestras preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo llega este concepto de medir a nuestra disciplina o a la sociología en general? Llega a través de Augusto Comte, ¿no? Padre de la sociología moderna, que impone una corriente epistemológica llamada el positivismo lógico, ¿no? O simplemente positivismo. Entonces, ¿qué hace Comte? Comte traslada de las ciencias naturales, que en ese entonces estaba más desarrollada que la sociología, traslada el método científico de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y por eso es que nosotros debemos tener un problema, debemos teorizar, debemos plantear una hipótesis, debemos tener una población de estudio, una muestra, y debemos presentar resultados, ¿no? Pero no es propio esta metodología de las ciencias sociales, sino de las ciencias naturales. Lo que hizo Comte es perfeccionar en cierta medida, ¿no? Llega Durkheim, lo mejora, obviamente, este procedimiento. Y de tal manera que ahora ya la sociología comienza a competir, entre comillas, con las ciencias maduras, con las ciencias naturales, como la biología, la química, entre otras disciplinas naturales. Luego llega Popper, ¿no? Y Popper crea el neopositivismo y el pospositivismo, entonces por lo tanto se va desarrollando un enfoque cuantitativo bastante fuerte, digamos, un enfoque que digamos, ha rebasado los límites de Europa y América Latina lo que ha hecho es adoptar este enfoque cuantitativo. Entonces casi todas las investigaciones, ¿no? Sin temor a equivocarme, un 90% de las investigaciones están basadas en este enfoque
cuantitativo. Sin embargo, siempre hay un rebelde, ¿no? Siempre hay alguien que va contra la corriente. Y eso fue Max Weber, que puede ser juzgado por sus ideas, pero aquí estamos viendo desde el punto de vista metodológico, y él no estaba de acuerdo con ese enfoque cuantitativo. Y por lo tanto, él impone el enfoque cualitativo para las investigaciones en ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto, se basa en un paradigma epistemológico llamado el paradigma interpretativo, ¿cierto? Entonces, a partir de la propuesta de Weber, ya existe una tendencia hacia estudios de corte cualitativo, ¿no? Hoy en día será más o menos 10%, pero está tomando fuerza en nuestra disciplina y va a crecer seguramente en los próximos 10 años que podemos ver ese crecimiento. Y ya lo estamos viendo en realidad, ¿no? En otros países europeos ya se basan básicamente en lo que son los estudios cualitativos para hacer investigaciones en ciencias empresariales. Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, hay un problema de medición, un problema epistemológico, etcétera. Las dos corrientes comienzan a discutirse entre sí. Algunos metodólogos dicen el enfoque cuantitativo es el más objetivo posible y por lo tanto el enfoque cualitativo no, es muy subjetivo, ¿no? No demuestra sus hipótesis, no hay mayor argumentación, etcétera. Sin embargo, en los últimos años el enfoque cualitativo ha introducido nuevas herramientas, nuevas estrategias, y justamente una de las estrategias es el estudio de caso. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un problema de la auditoría, ¿cierto? Si bien es cierto, es ya del año 2020, pero esta noticia y esta debilidad de la auditoría de la Big Four, de las grandes sociedades de auditoría, persiste hasta hoy en día, ¿no? Si ustedes entran a Google y buscan ahí algunos problemas, todavía va a salir. Entonces, enfocar el estudio desde una perspectiva cuantitativa para ver cómo sucedió el problema y por qué la auditoría no detectó estos de repente estas maniobras fraudulentas de carácter financiero. Entonces, ya no estamos dentro de, digamos, de una investigación parametrada, lineal, de lo cuantitativo, sino que se haría más rico y más riguroso en el sentido cualitativo. Y por lo tanto, podríamos tomar como ejemplo una estrategia de investigación que es el estudio de casos, ¿no? Podría ser un caso único, caso múltiple, etcétera, ¿no? Pero creo que el estudio de caso encaja mejor en nuestra disciplina y dándole la estrategia adecuada. Entonces siempre hablamos de transparencia, integridad de la información financiera, etcétera, y parece que, o al menos tenemos esa percepción, estimados amigos, de que no es suficiente las normas que se van sacando a lo largo de la historia de nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, si nos concentramos en contabilidad o contaduría, básicamente está basado en normas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí después del ataque a las Torres Gemelas de World Trade Center, vino una especie de liberación, una disminución del costo del dinero, de la tasa de interés en los créditos bancarios. Entonces, hay una ley importante de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el costo del dinero baja? Entonces, los créditos suben, ¿no? Entonces, va a haber una mayor demanda de créditos, ¿no? Entonces, eso generó una crisis financiera mundial que luego se tradujo, pues, en una especie de fenómeno, ¿no? Entonces, que abarcó incluso a bancos de todo el mundo, ¿no? Y antes de ello también había pasado los problemas de Enron, los problemas de Parmalat, los grandes fraudes financieros que ustedes recordarán. Y entonces el Congreso de Estados Unidos elige a estos dos legisladores, ¿no? Sarbanes y Axley, para que ellos propongan una norma basado en reporte de gobierno corporativo
y una mejora en lo que corresponde al control interno, ¿no? Entonces ahí nace la famosa ley Sarbanes-Oxley, que es de observación obligatoria hoy en día, ¿no? Sin embargo, eso no era suficiente, ¿no? El periodo de crisis seguía llegando en contabilidad y en general en todas las ciencias empresariales, ¿no? Porque siempre aterriza en la contabilidad, pero en realidad eran decisiones incluso de la alta dirección, ¿no? De la parte gerencial. Pero si hablamos de crisis, debemos remontar al año 1930, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y en el cual ahí nacen las primeras regulaciones contables, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Ya les mencioné, en el año 2000 comienzan los fraudes financieros y nace la ley Sarbanes-Oxley, y pensando que teníamos las normas como herramienta suficiente para poder evitar mayores crisis, pero no fue así, ¿no? En el año 2008, con la burbuja inmobiliaria, con los activos tóxicos, se generó una nueva crisis financiera mundial, ¿no? Que, que duró 2008, 2009 hasta el 2010, ¿no? Y tuvo un impacto bastante fuerte en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que eh, no son suficientes las normas. Básicamente, las normas que se elaboran están hechos para realidades económicas distintas a la que nosotros en América Latina vivimos, ¿no? Entonces, hoy tenemos países con tasas de inflación diversificada de un país a otro en nuestra región, caso de Argentina, caso Venezuela, caso Perú, Bolivia, ¿no? Ecuador, etcétera. Entonces, hacer una investigación de una manera lineal no es el camino correcto, ¿no? Pero si hacemos investigaciones a través de casos, estudios comparativos de un país a otro, creo que sería, digamos, un conocimiento que nos serviría a la academia y también a la comunidad científica de nuestra disciplina. Serviría como una base fundamental para poder seguir haciendo investigaciones más complejas. Lo que quiero decir, y aquí aterrizo ya la idea principal, es que la realidad no podemos reducirla. La realidad es compleja, ¿no? Es muy compleja la realidad. Entonces, a raíz de esa complejidad es que nacen nuevas estrategias de investigación. Si nosotros, o si ustedes recuerdan, cuando hacen una investigación lineal, cuantitativa, lo que hacen es delimitar el problema, ¿no? De alguna manera para hacer un análisis. Pero al delimitar estás dejando de lado ciertos factores que pudieran estar afectando al problema y y que forman parte de esa realidad. Entonces, conclusión, es una realidad bastante compleja. Se requiere hacer estudios conjuntos y con una estrategia nueva de investigación, ¿no? Como la que estamos proponiendo, que es un estudios de casos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queríamos o queremos desarrollar una comparación muy importante en lo que corresponde, por ejemplo, en el caso Perú, ¿no? Tengo acá dos datos muy importantes, ¿no? Perú experimentó una guerra, ¿no? En el año 1877 y quedó en una crisis bastante fuerte que duró hasta el año 85, por ahí más o menos. Teníamos tasa de inflación de 1.200%, el PBI no teníamos datos, el volumen de exportaciones cayeron en -70%, la devaluación del sol llegó a 1.200%, casi tan igual como la inflación, y los ingresos tributarios cayeron a -64%, ¿no? Pero esto era natural porque salíamos de una guerra, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, cuando un país entra en conflicto, el caso Perú perdió la guerra, entonces todos tus indicadores económicos están por los suelos, ¿no? Sin embargo, en el año 85, el año 90, en un gobierno democrático, en el primer gobierno de Alan García, cuando las cosas eran normales, superó todas las expectativas populistas en ese entonces, pero generó indicadores económicos bastante nocivos que
incluso fueron más altos que de la Guerra del Pacífico, ¿no? Como ustedes están viendo aquí la comparación. La inflación acumulada llegó a más de 2 millones%. El crecimiento del PBI decreció en -8, el volumen de las exportaciones se mantuvo en 13,6%, y el sol se devaluó enormemente en más de 1 millón%, ¿no? Y los ingresos tributarios cayeron en -73,1%. Entonces, en los primeros 2 años del gobierno, ¿no?, de García, se vivía una economía casi ficticia, ¿no? Pero de ahí llegaron los problemas, ¿no? Los sueldos no alcanzaban, el costo de los productos por el tema de la inflación era constante. Lo que te pagaban el 31 de un mes, ibas a hacer compra el primero del siguiente mes, ya no te alcanzaba, ¿no? Entonces era un problema muy complejo. Sin embargo, nosotros nos preguntamos acá, ¿cómo ha sido posible que el Perú haya podido sobrevivir a estos indicadores exorbitantes, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el estudio de caso, ¿no? O sea, cada región de nuestro país tiene un caso distinto a la región de la costa, a la región de la sierra y a la región de la selva, ¿no? Entonces, el Perú tiene 3 regiones naturales, ¿no? Por resumirlos así, ¿no? Costa, sierra y selva. Entonces, cada una de esas regiones tenían sus propias particularidades, sus propias características, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comprender el periodo de crisis económica de nuestro país, en este caso el Perú, tendría que hacerse de una manera única y por sectores, ¿no? Para poderlo comprenderlo en su dimensión y poder responder una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo salieron de este problema, ¿no? ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentarse? ¿Y por qué también tuvo impacto en la contabilidad? Porque en la contabilidad, pues obviamente teníamos que hacer ajustes o correcciones por efectos de inflación, ¿no? Porque lo que tú presentabas en tu estado financieros a un determinado momento, posiblemente ya no está revelando la realidad económica en una economía hiperinflacionaria como vivió el Perú en esos años, ¿no? Entonces, por lo tanto, tuvieron que crear una metodología de un ajuste por corrección monetaria para poder reexpresar nuestros estados financieros. Y aquí también viene nuevamente a destacar el estudio de caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de partidas monetarias y de partidas no monetarias. En un caso de inflación, las partidas monetarias, o sea, la liquidez, tiende a perder su poder adquisitivo. Sin embargo, las partidas no monetarias, es decir, las inversiones, pudieran incrementarse su precio y su valor económico, ¿no? Caso terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que diferenciar esas partidas, ¿no? Y creo que casi todos los países de América Latina en su momento, en esa época, experimentaban problemas de inflación como las que ahora hay, pero el caso de Perú pues era eh, exorbitante, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, muchos economistas, eruditos, llegaban al país para estudiar el fenómeno de una economía hiperinflacionaria que se había descontrolado y que no existía en otros países, ¿no? Y cómo es que reaccionaban las personas. Entonces, a partir de esa fecha ya se hablaban de estudios de casos, ¿no? Particulares, por sectores. Y por lo tanto, también tuvo un impacto en nuestra moneda, porque nuestra moneda se iba devaluando, perdiendo su poder adquisitivo, ¿no? Hoy en día en el Perú, la moneda o el billete de máxima denominación es 200 soles, ¿no? 200 soles. Esa es la máxima denominación que tenemos. Pero en ese entonces existían y hablábamos de miles de soles. Y el año 1985, la moneda era el sol de oro, ¿no? Así se llamaba la moneda, sol de oro, sol de oro. En el año 1985, en el primer gobierno de Alan García, entra con esta moneda. Y todos los estados financieros estaban con nuestra moneda, ¿no?
La moneda común por el principio de moneda común denominador, ¿no? O moneda funcional, oficial del país. Sin embargo, en menos de 2 años se cambió de esta moneda, pasó a la moneda, a lo que es el INTI, ¿no? Se cambió al INTI. Y eso es lo que están viendo ustedes en pantalla ahorita, ¿no? El INTI. Luego de 2 años más, en el año 1990, 92, ya se ajusta a, digamos, al nivel de precios todos los valores reales con el shock económico y por lo tanto la moneda se vuelve a cambiar y hoy estamos en la moneda llamado sol simplemente, ¿no? Entonces, imagínate que tú tenías tus estados financieros en sol de oro y ahora tenías que poner en INTI y luego en menos de 5 años tenías que ponerlo o reexpresarlo en sol. Entonces era un problema, ¿no? Era un problema dentro de la contabilidad. Pero también aquí se entiende o se comprendió estos factores de claro, de reexpresión de los estados financieros a la moneda funcional del país, también por tipo de sectores, ¿no? Por casos únicos llevados a sectores económicos, ¿no? Industrial, agrícola, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, en la contabilidad tuvo impacto muy, muy importante en este periodo de crisis en nuestro país. Y estos 10.000 intis no te alcanzaban ni para un pan, ¿no? Entonces tuvieron que subir a 5.000 intis, 50.000 intis, 100.000 intis, hasta medio millón de intis o 500.000 intis. Entonces, por ejemplo, para comprar de repente, no sé, una motocicleta, tenías que ir con una carretilla de estos billetes, ¿no? Entonces, como eso no era práctico, sacaron denominaciones más grandes, ¿no? Más grandes. Para comprar 10 panes tenías que ir con una bolsa llena de estos billetes. Entonces tuvieron que sacar denominaciones más grandes. Y es así que llegó inclusive a denominaciones altas, ¿no? Como 1 millón de intis hasta 5 millones de intis, ¿no? Hoy en día, 1 millón de intis es igual a un nuevo sol. Entonces, miren, todo este farjo de billete se convirtió en una moneda que es un nuevo sol, ¿no? Entonces, comprender a través de la estrategia del estudio de casos estos fenómenos es, digamos, más reconfortante que hacer estudios de corte cuantitativo, el impacto, lo que les he mostrado hace un momento, ¿no? Los indicadores, los numéricos están ahí, son muy fríos a veces, y a veces hacemos un diagnóstico y lo presentamos. Pero cada empresa, cada microempresa, cada pequeña empresa ha tenido sus propias características, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios en este tipo de economías hiperinflacionarias para comprenderlas. Se ha hecho estudios con la estrategia de estudio de casos para ver cómo las pequeñas empresas de entonces afrontaron y han sobrevivido hasta hoy en día esta crisis económica que vivió el Perú, ¿no? Entonces, ya me estoy acercando un poco a la estrategia de lo que quiero mostrarles en esta conferencia, ¿no? También en nuestro país, a partir de la década del 2000, de los 2011, 2012, pasó una especie de competencia bastante grande en un sector que nadie había estimado. Ni los mejores consultores, eruditos, se imaginaban que el sector farmacéutico iba a ser, digamos, un sector que se iba a mover mucho en esos años, ¿no? Y aquí aparece ya un nuevo concepto que es no tan nuevo, sino ratifica un concepto que es un grupo económico, que en este caso es el Grupo Interbank. El Grupo Interbank en el Perú es un grupo económico eh, que empezó con un banco, ¿no? Es una institución financiera que capta dinero del público y coloca, ¿no? Hace colocaciones, ¿no? Es un banco que hace préstamos, da créditos, etcétera, etcétera. Entonces, al tener una gran cantidad de liquidez, entonces el Grupo Interbank comienza a invertir a otros sectores, ¿no? En este caso, en el año 2011 compra la cadena de farmacias Incafarma, ¿no?
que era una cadena de capitales chilenos. Entonces lo compra valorizado en 350 millones de dólares por sus 400 farmacias en todo el país del Perú y con sus más de 5.000 colaboradores, ¿no? Entonces, con este golpe que había hecho el grupo Interbank, este grupo pensaba que ya había hecho la jugada de su vida, ¿no? Sin embargo, ahí viene ya la competencia, ¿no? Y Química Suiza, que ya estaba desarrollándose acá en el Perú, ¿no? Que es un holding, al ver ese movimiento del Interbank, del Grupo Económico Interbank, también compra las cadenas boticas BTL, ¿no? Y que eran también de capitales peruanos, ecuatorianos y chilenos. Entonces, comienza a comprar esta cadena de farmacias. Y eso que Química Suiza ya tenía su propia cadena de farmacia, que era Mifarma, ¿no? Que hasta hoy en día existe, ¿no? Entonces, esta cadena farmacéutica, Mifarma, este, absorbe prácticamente a esta marca, ¿no? Boticas BTL deja de existir como tal con el nombre y todo se fusiona ya a este nombre comercial que es Mifarma, ¿no? Entonces, con ello, el Química Suiza se hace más fuerte en el mercado farmacéutico porque tenía ya su farmacia Mifarma más 300 locales que se incorporaban a este grupo, entonces la competencia era bastante grande, ¿no? Sin embargo, Química Suiza hace otra jugada en 2012 y adquiere la botica FASA, que era una botica mediana en el Perú, eh, y por lo tanto domina ya el mercado farmacéutico, ¿no? Entonces, la pregunta acá sería, ¿por qué estos grupos económicos entran al rubro farmacéutico? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué las boticas o las farmacias pequeñas o medianas no le queda otro camino que ser absorbido por las grandes o desaparecer? Por una sencilla razón, ¿no? Cuando comienzas a manejar de manera corporativa y comienzas a comprar sin caer en monopolio, porque está prohibido por la Constitución, pero hay mecanismos que le sacan la vuelta, entre comillas, a esto que está en la Constitución en realidad, y las empresas grandes comienzan a comprar, pues, otras empresas, ¿no? En este caso, el sector farmacéutico. De tal manera que comienzan a manejar precios, comienzan a concertar, entre comillas, precios, ¿no? Y por lo tanto, las pequeñas farmacias no le queda otro camino que no va a poder llegar a competir a nivel de precios que ellos van a ofertar. Entonces, acá tienes dos caminos, ¿no? O subsistir contra esos gigantes o simplemente fusionarte, ¿no? O sea, vender tu farmacia y dedicarte pues a otro rubro con ese dinero que has recibido, de repente formas parte de ese grupo como un accionista minoritario, qué sé yo. Entonces ya son reglas internas. Entonces, el estudio de caso nos va a permitir, en esta situación que estoy explicando, nos va a permitir comprender por qué se dio ese fenómeno no previsto por los consultores en esa época, ¿no? Entonces, podríamos investigar el porqué de las compras de empresas farmacéuticas, el por qué las compañías pequeñas de farmacias tenían que adherirse a cualquiera de los dos grupos económicos, bien a Química Suiza o bien al Grupo Interbank, ¿no? Entonces, esa investigación, esa información, ese conocimiento que se va a generar, definitivamente es más valiosa de lo que yo pueda decir en números cuantitativos. Hoy en día, el Grupo Interbank, estoy poniendo solamente un ejemplo, el Grupo Interbank, y ahí tenemos el concepto de negocios conjuntos. El Grupo Interbank es dueño de varias empresas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, es dueño de empresas de entretenimiento como la cadena de cines Cineplanet, es dueño de una empresa inmobiliaria, ¿no? Que construye, que es Urbi, es dueño de una empresa que fabrica envases, ¿no? Y como ya les mencioné, también es dueño de la cadena de farmacias Inca Pharma.
Es dueño también de supermercados o malls, llama en este caso Plaza Vea y Vivanda. Y también ha entrado al sector de los cajeros automáticos, que es dueño de GlobalNet, y también de una cadena de uno de los mejores hoteles de Perú, que es Casa Andina, que están en casi todas las regiones más turísticas de nuestro país, ¿no? Y aquí todavía es que falta más, faltan empresas como Ashley y entre otras empresas que ha ido comprando a lo largo del tiempo esta empresa, ¿no? Entonces, cada una de estas empresas mantiene su propio RUC, mantienen su propio, o sea, su propia norma, perdón, número de contribuyente, digamos, ¿no? Tiene su propia gerencia, etcétera, etcétera. Es independiente. Interban simplemente es el holding que ha inyectado capital, pero que de alguna manera lo controla, ¿no? Lo controla. Entonces, también comprender de una manera cualitativa estos fenómenos de aquellas empresas que se van formando tipo holding o negocios conjuntos también es de vital importancia. Dicho ello, podemos resumir que un estudio de casos, si bien es cierto, habla plural, estudio de casos, a veces está referido a un solo caso también. Lo vamos a ver más adelante. Un estudio de caso son aquellos problemas que se abordan de una forma intensiva, basado básicamente en una unidad. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser un grupo, ¿no? O puede ser una organización o puede ser una institución. Pero siempre la unidad es la que está presente, ¿no? Siempre la unidad. Por más que yo haga una investigación a un grupo, ese grupo va a representar o lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de la unidad, ¿no? De una forma individual, digamos, ¿no? Entonces yo puedo hacer un estudio a un contribuyente, por ejemplo, a un gerente, puedo hacer un estudio de casos a un grupo de colaboradores de la empresa, puedo hacer una investigación en una sola empresa, en una sola institución, ¿no? Entonces, nuestra carrera, nuestra disciplina, básicamente se caracteriza por ello, ¿no? O sea, a veces no podemos tomar el conjunto de empresas, porque es imposible, ¿no? A veces tomar todas las empresas en general, y a veces tomamos empresas individuales, ¿no? Pero lo que encontramos ahí, si bien es cierto, un cuantitativo te va a decir, pero tú no puedes generalizar esos resultados. Entonces, lo que uno intenta no es generalizar los resultados, sino es comprender e interpretar cómo funciona y el por qué en esa unidad de análisis, en esa unidad de investigación. Mi chip no está en generalizar los resultados, sino comprender lo que yo quiero investigar, ¿no? Y por lo tanto, aquí también hay otro mito que se rompe dentro de la investigación, ¿no? Entonces, a veces dice que la investigación siempre tiene que partir de algo negativo, de un problema. Entonces, es un mito que no siempre es así. Yo puedo hacer una tesis, una investigación a través de la estrategia de estudio de casos, por ejemplo, de un caso de éxito, ¿no? No necesariamente algo que fue mal, que fracasó. Por ejemplo, lo que yo les mostraba al inicio de la conferencia, algunos periodos de crisis que hemos vivido a nivel mundial y a nivel de Perú, en este caso. Si bien es cierto, el problema ya existe ahí, del problema de inflación, etcétera, pero mi intención mía al hacer un estudio de casos es conocer el por qué y el cómo estas empresas han sobrevivido a estos fenómenos. Y eso es más fructífero para enfrentar situaciones similares en el futuro que pudiera venir, ¿no? Es como que decir, en el COVID-19, en el año 2020, todos entraron en un confinamiento social, las empresas tuvieron que cerrar momentáneamente sus puertas, no había ventas, no había ingresos, tuvieron que concertar con sus proveedores o colaboradores, tuvieron que concertar con sus trabajadores, etcétera. Y por lo tanto, la pregunta ahí sería, ¿cómo ellos han sobrevivido en este proceso de crisis? Y eso es una enseñanza muy fructífera
para enfrentar situaciones similares en el futuro, ¿no? No voy a investigar de que los indicadores han estado mal, que las ventas ya cayeron, que, que ha habido un problema de, digamos, de pérdidas. No, no, porque eso se entiende que se da en periodos de crisis. Lo que yo quiero hacer en un estudio de casos es ver y comprender e interpretar cómo y qué estrategias utilizaron estas empresas para no morir en este proceso, ¿no? Entonces, es muy amplio hablar de estudio de casos, pero vamos a tratar de poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, un caso puede ser algo simple o también algo muy complejo. Y acá hay dos caminos. Podemos hacerlo desde el punto de vista cuantitativo o desde el punto de vista cualitativo, pero mayormente un estudio de caso encaja mejor en un estudio cualitativo. En un estudio cuantitativo puede darse siempre y cuando sea un estudio experimental de casos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá dos casos, caso A y caso B, ¿no? Entonces, yo comparo estos dos casos, pero de una manera cuantitativa experimental, con un concepto de control, ¿no? Aleatorio, metodológico, para poder ver la diferencia, ¿no? Entonces, si la intención, si mi objetivo, si mi interrogante tiene este diseño, entonces tendré que aterrizar en un estudio cuantitativo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, encaja mejor en un estudio cualitativo, ¿no? Porque acá no es requisito tener población grande, no es requisito tener una muestra de estudio, no. Podemos estudiar a pequeños grupos, a una sola empresa. Dentro de la empresa que yo elija, puedo tomar en cuenta solamente a 3 trabajadores, o de repente a los gerentes, solamente que de repente son 8 o 10, y con ellos puedo trabajar. Pero no podría trabajar en un enfoque cuantitativo porque el enfoque cuantitativo lo que le caracteriza principalmente es trabajar con poblaciones y muestras bastante grandes, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Por eso digo que encaja mejor en un estudio cualitativo. Algunos ejemplos que podemos ver en estudios de casos es la que mostramos acá en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, tenemos la empresa XYZ que se desarrolla en el sector de tecnología, pero está experimentando un problema de disminución de ventas, ¿no? En los últimos años, y por lo tanto, como le vuelvo a repetir, en el estudio de caso no es tanto la pregunta eh, basado en el problema, ¿no? Sino mayormente cuál ha sido la reacción y cómo ha abordado este desafío, esta problemática la empresa, para que se mantenga en el mercado, ¿no? Y no fracase, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el problema de investigación, ¿no? Cómo la empresa XYZ ha abordado estos desafíos y ha logrado mantener su posición en el mercado, que es diferente a preguntarnos eh, respecto al problema en sí, ¿no? O sea, la disminución de las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que al responder esta pregunta yo tengo que tomar en cuenta algunos de los diagnósticos de las disminuciones de ventas de carácter cuantitativo, abordar algunos puntos del por qué han disminuido las ventas, ¿no es cierto? Entre otros puntos. Pero el objetivo principal medular digamos, las estrategias que han implementado la empresa para salir de este problema, ¿no? Otro ejemplo es cuando se trata de una persona. Hemos dicho que un estudio de caso puede ser una empresa, una persona, un grupo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estudiante universitario, solamente un estudiante, y ese estudiante tiene dificultades de motivación, tiene dificultades de estrategias para que le vaya bien en sus estudios, ¿no? Entonces, tiene ciertos problemas. Entonces, la pregunta sería cómo aquel estudiante, puede ser Pedro, Juan, ha abordado estos desafíos y ha logrado mejorar su rendimiento académico, ¿no? Entonces, vean la pregunta y la orientación de la pregunta es distinto, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, obviamente tengo que desarrollar ciertos aspectos
ciertos factores que están aquí interviniendo en el problema de Juan, por ejemplo, en esas dificultades, ¿no? Cuando hablamos de un grupo, un estudio de caso en un grupo, pero ese grupo se vuelve una unidad. Por ejemplo, quiero investigar al equipo de empleados del departamento de ventas, ¿no? Pueden ser, no sé, 7, 8, 10, pero estamos hablando de una gran cantidad de repente de personas o de repente unas 3 personas, es un grupo que fuera un equipo, ¿no? Pero aún así yo tengo que individualizarlo y lo voy a considerar como un departamento de ventas, ¿no? En general voy a concluir como lo es, ¿no? Que es el departamento de ventas conformado por un conjunto de personas, de empleados, que cada uno cumple una función específica. ¿Cuál es el problema que se identifica ahí? La falta de comunicación y colaboración entre ellos, y este problema genera de que no cumplen sus objetivos, sus metas trazadas en su plan de trabajo. Y por lo tanto, la pregunta de investigación a abordar sería cómo el equipo ha abordado estos desafíos y ha logrado mejorar su desempeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, los estudios de casos responden el cómo y el por qué, ¿no? De las cosas. Hay tipos de estudios de casos que está clasificado de acuerdo a los niveles de investigación. Esto funciona tanto para lo cuantitativo, lo cualitativo solamente en el caso de estudio de, valga la redundancia, en los estudios de casos, ¿sí? Porque si yo hablo de un enfoque cualitativo, podría estar hablando de niveles de investigación diferentes. Podría estar hablando de una investigación etnográfica, fenomenológica, investigación-acción y el estudio de casos que estamos abordando en esta conferencia. Eh, Se empieza a un nivel muy básico cuando no tenemos al respecto, cuando hemos identificado el problema, no tenemos nada, ninguna información, ningún antecedente previo de ese problema, ¿no? Entonces, aparece ahí los estudios exploratorios, ¿no? Que van a servir básicamente como base para otros estudios de carácter descriptivo y explicativo más adelante, ¿no? Entonces, los estudios exploratorios es cuando no se encuentra o no se sabe nada sobre el fenómeno que vamos a abordar, que vamos a investigar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nos vamos a aproximar, nos vamos a aventurar hacia ese fenómeno, ¿no? Para poder comprenderlo. Ejemplo, ¿no? Si yo hablo de informalidad, ¿no? Informalidad en un distrito o en un estado X, ¿no? Una región X. Entonces, es muy probable que las oficinas de estadística de los países solamente lo tengan a nivel de, digamos, de macroregiones, pero no a nivel ya de, digamos, de gobiernos locales o de gobiernos supranacionales, ¿no? Entonces, ahí en que no tenemos, por ejemplo, si yo quisiera saber el nivel de informalidad que hay en un territorio X muy pequeño, no voy a tener data o estadística al respecto. Y tampoco de repente voy a tener estudios previos. Entonces yo voy explorando, voy entrando a ese fenómeno para poder comprender ciertas cosas y luego simplemente ese estudio de carácter exploratorio va a servir para hacer estudios de otro nivel. El siguiente nivel, un poco superior al exploratorio, ese es el descriptivo, ¿no? En el descriptivo ya se detalla el fenómeno, las características, los atributos del fenómeno, ¿no? Que está afectando el problema o a un grupo social, a una persona o a una empresa, ¿no? O a una organización en general. Es descriptivo porque no tenemos, digamos, control de las categorías o variables que queremos investigar. De alguna manera no podemos controlarlo, ¿no? Y tampoco podemos manipular cierta variable para ver el impacto en otra variable. Por lo tanto, vamos a recoger información tal cual está en la realidad, ¿no? Sin intervenir, digamos, ¿no? Y por lo tanto, el siguiente nivel es el nivel explicativo. En este nivel explicativo
ya se identifican las causas del problema, ¿no? Y en lo posible a veces se manipula una variable para ver el efecto en otra variable. Estamos hablando de estudios experimentales, principalmente, ¿no? Que pueden ser estudios preexperimental, cuasi experimental, que básicamente funcionaría en nuestra disciplina, porque experimento puro no podríamos hacerlo, porque corresponden a las ciencias naturales. Entonces, cuando hacemos un estudio de caso explicativo, probablemente vamos a tener que combinar con el enfoque cuantitativo, porque vamos a tener que hacer de repente regresión, ¿no? Un poco de, por ahí, de estudio de corte factorial, quizás, ¿no? O también un estudio de corte em, logístico, ¿no? Logístico de regresión, ¿no? Entonces, este es el método estadístico, pero el estudio de caso siempre evita, o no tanto que evita, sino va más allá de lo estadístico, ¿sí? No se entretiene en el número, sino que va un poco más allá, ¿no? Por eso es que los estudios de casos, como no podemos controlar y no podemos experimentar, básicamente lo vamos a encontrar en estos dos niveles con mayor frecuencia, acá. ¿No? Hay pocos estudios de caso en el nivel explicativo, ¿no? Porque es muy complicado. Y en todo caso, si las hay, bueno, hay que tener la capacidad de controlar, ¿no? Controlar la capacidad de elegir la muestra y de no caer y no pecar en lo que es la subjetividad en la elección de la muestra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá dos grupos de contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo acá el grupo A y tengo acá el grupo B. ¿Ya? Al grupo A le voy a hacer un programa de intervención, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, un taller de un mes de cultura tributaria. Le voy a enseñar cultura tributaria a este grupo de contribuyentes que son de repente 100, 80, ¿no? Pequeños comerciantes. En mi región, en mi localidad, en mi ciudad, en mi distrito, etcétera. Entonces yo hago Eh, sí, bueno, creo que continúo. Continúe que me abrí el micrófono. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, entonces le decía que hago un programa de intervención a este grupo. Y a este grupo B no intervengo nada. Este es simplemente mi grupo control, ¿sí? Mi grupo control. Entonces, al final yo tomo una prueba, ¿no? Estamos viendo una variable que es cultura tributaria. Tomo una prueba y el grupo A me saca un promedio, por ejemplo, un promedio de 14. Y el grupo B me saca un promedio, por ejemplo, sin intervención, sin hacer el taller de un mes, de un promedio de 11. Entonces yo puedo decir objetivamente que aplicando un programa de intervención, ¿no? Controlado, puedo decir que tiene un impacto positivo en los contribuyentes porque su nivel de conocimiento suben a un promedio de 14. En cambio, el grupo que no se ha intervenido se mantiene en un promedio de 11, ¿no? Entonces, si yo voy a tener esa capacidad de controlar estos dos casos, podría hacer estudios de casos de corte explicativos. Pero vaya, que a veces eso es imposible, ¿verdad? A veces es un poco complicado. Entonces, por eso es que lo encontramos básicamente en lo que son descriptivos y exploratorios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo diseñamos o cómo diseñar un estudio de casos? Bueno, como toda investigación, sea estudio de casos, sea cualquier otra estrategia, cualquier otra metodología, lo primero que hay que hacer es identificar el problema, o en todo caso, el primer paso es identificar el problema que deseamos investigar. Debemos estar seguros de que el problema sea relevante, tenga suficiente información disponible para poder llevar a cabo sin ninguna dificultad el estudio de casos, ¿no? Entonces, a veces encontramos o identificamos problemas en el cual no encontramos información. Entonces, tampoco es, vamos a tener dificultades al momento de ejecutar ese proyecto y no lo vamos a culminar, ¿no? Entonces, acá hay un problema digamos, de los datos, ¿no? De los datos. Entonces, ese problema de los datos ya tienen que
estar establecidos en las políticas de investigación de la universidad, o en todo caso también tener digamos, la facilidad entre universidad y empresa, ¿no? Para que la empresa le pueda dar la información pertinente, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Perú, seguramente allá es igual, hay un principio que es el principio de la reserva tributaria. Entonces, por este principio, muchas empresas te dicen, no, yo no puedo darte la información, ¿no? La reserva tributaria. Y está tipificado en el Código Tributario. Entonces, cuando yo voy y hablo con el gerente, el administrador, digo, ¿sabes? Quiero hacer una investigación que te va a servir a ti una vez que tengo ya todos los resultados, pero te dice, no, yo no te puedo dar porque hay la reserva tributaria, ¿no? Pero hay situaciones que se pueden superar estas dificultades a través de un consentimiento informado, ¿no? Que es un documento en el cual se pone de acuerdo universidad y empresa. Para eso tiene que haber convenio, tiene que haber estrategia, tiene que haber un acercamiento entre la academia y la empresa para poder abordar el estudio y también va a tener doble propósito, un propósito académico para nosotros, puede ser un grado académico, un título profesional, y también un propósito empresarial. De repente mejoramos cierto proceso de la empresa, le va a servir, ¿no? Entonces, con ese consentimiento informado, el gerente firma y dice, te da acceso a toda la información, o de repente también te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar acceso a la información, pero no reveles mi razón social o mi nombre comercial, ¿no? Simplemente diga en una empresa tecnológica, en una empresa constructora, en una micro y pequeña empresa de servicios, nada más, ¿no? Entonces, pero internamente tú sabes que se está tratando de una empresa en particular. La característica principal del primer paso, en este primer paso, es precisamente encontrar un problema relevante, ¿no? Y que tenga información, ¿ok? Luego tenemos que seleccionar el caso. Una vez que hemos determinado el problema, debemos seleccionar el caso que vamos a utilizar para nuestro estudio, y ese caso debe ser representativo del problema que queremos abordar, ¿no? Y por lo tanto debe permitir una investigación detallada, compleja, amplia, holística, si se quiere decir, sin dejar de lado la individualidad o la unidad para el análisis, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar estos casos específicos, digamos, ¿no? Entonces de repente el problema es, hay un problema de que las empresas han quebrado en el COVID, ¿no? Entonces, obviamente, pues han quebrado porque han disminuido las ventas, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que ver de estas empresas, de 20 empresas que han quebrado en COVID, en tiempos de COVID, en un periodo de 3 años, ¿no? De repente, una de ellas, o dos de ellas, o cinco de ellas, se ha mantenido o ha cerrado sus puertas al terminar el año 3. Entonces, yo tengo que seleccionar de repente estas 5 empresas porque voy a ver, a pesar de los esfuerzos que han hecho de empresa, por qué no llegó a cumplir o mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, algo encontraremos ahí. Y luego formular las interrogantes, ¿no? Las interrogantes que ya les puse como ejemplo en la diapositiva anterior. Y luego también precisar la fuente de los datos de donde vamos a sacar la información, ¿no? Esos datos pueden estar, digamos, en una base de datos, puede estar en unos registros administrativos, o puede estar también o lo podemos captar a través de ciertos instrumentos que tenemos que elaborarlo, como es entrevistas, encuestas, o de repente observaciones que tenemos que hacer. Y eso nos va a permitir a nosotros recopilar los datos. Esos datos que tenemos recopilados vamos a poder analizarlos posteriormente, ¿no? Y el análisis nos va a dar digamos, como conclusión final los resultados a que nosotros vamos a llegar con ese análisis que hemos hecho. Por lo tanto, cuando hacemos digamos, el estudio de casos en una investigación, va a cambiar ciertas partes de una estructura de una investigación
de repente del protocolo de investigación y quizás de repente, dependiendo de la universidad, dependiendo de la institución educativa, quizás, por ejemplo, acá en la universidad, eh, tiene una estructura para cada estrategia de investigación. Por ejemplo, tiene una estructura para una investigación cuantitativa, una estructura posible para una investigación cualitativa, otra estructura para una investigación con estudios de casos, otra estructura para hacer estudios o investigaciones documentales, ¿no? Otros para hacer investigaciones sistemáticas o bibliométricas, y así sucesivamente. Hay un abanico de protocolos, no se centran en uno solo o en dos, ¿no? Por ejemplo, eso acá existe, pero allá no sé cómo será. Si es así, si hay un solo protocolo y queremos hacer un estudio de caso, tendríamos que modificar ese protocolo para nuestra investigación, ¿no? O sea, no cambiar el documento, sino en nuestra investigación que estamos haciendo, indicar por qué no declaramos población y muestra, por ejemplo. Habría que decir ahí, no es necesario porque la estrategia que estamos abordando es un estudio de caso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ciertas cosas del común estandarizado de la investigación se tiene, no se va a tomar en cuenta en este caso, ¿no? Aquí tengo una investigación, dice, de efectos del COVID-19 en el comportamiento del consumidor, caso Ecuador, ¿no? Entonces, por más que diga aquí caso Ecuador, no siempre es un caso, un estudio de caso, ¿sí? Si bien es cierto, el título dice caso Ecuador, está delimitando solamente al país de Ecuador, pero nos da la sensación a la primera lectura que hacemos que podría ser de todo Ecuador. Tampoco es así. Si uno lee el documento en la parte metodológica, va a encontrar los sectores que ha abarcado ese estudio. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo pongo en caso Ecuador si no es de todo Ecuador, ¿no? Entonces es una cuestión de formalidad, una cuestión de repente llamativo del título para poder de repente llamar la atención, ¿no? Del lector. Pero en realidad, cuando ustedes lo leen, ahí está la referencia, lo leen, este artículo científico publicado, básicamente son 3 o 4 sectores que se han abordado. Y al final pudieran confundirse con una metodología de estudios de casos, porque lo que este estudio aborda es ciertos sectores económicos de Ecuador, como por ejemplo minería, construcción, financiero, etcétera, y comienza a desarrollar la investigación, ¿no? Pero recoge un método cuantitativo, o un enfoque cuantitativo, perdón, en el cual aplica, digamos, la estadística, digamos, en este caso una regresión, ¿no? Para ver qué impacto ha tenido, qué efecto ha tenido el COVID-19 en el comportamiento del consumidor, ¿no? Valga la redundancia, en este caso, de repente el consumidor ha tomado nuevos hábitos, como por ejemplo, eh, el pedido por teléfono, delivery, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha quedado inclusive hasta hoy en día, ¿no? Hay empresas que han nacido a partir de esta crisis, ¿no? Por ejemplo, las empresas repartidoras se han desarrollado más, las ventas electrónicas se han desarrollado más, el comercio electrónico se ha desarrollado más, ¿no? La automatización de los procesos internos de la empresa se ha acelerado un poco más a raíz de COVID. O sea, a raíz de una crisis viene oportunidades para otros, ¿no? Entonces, sin embargo, debo aclarar de que no siempre se aborda a través de esta estrategia de estudio de casos, ¿no? Y acá hay otro estudio que justamente, esto sí es un estudio de casos, es una empresa eléctrica en el cual estaba exonerado del IVA, del impuesto al valor agregado, IGB acá en Perú, y esa exoneración del IVA está embarcados en una ley en particular. Ustedes saben de que las exoneraciones tributarias, las inafectaciones, solamente se dan a través de leyes. Y la ley lo establece el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, la constitución de cada país, y eso funciona casi en toda América Latina,
las exoneraciones tributarias, las afectaciones, etcétera, a ciertas regiones, lo saca el Parlamento en este caso, ¿no? Y el Ejecutivo simplemente implementa los controles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa acá en el Perú? En el Perú, para desarrollar la Amazonía, o la parte del Amazonas del Perú, la parte oriental del Perú, mejor dicho, parte selva, el Estado, el gobierno, dictó una ley que es la ley 27037, que es la ley de promoción de inversión en la Amazonía, exonerando del IVA a ciertos sectores, ¿no? Eh, en este caso, es una empresa eléctrica, pero la exoneración abarca a todos los sectores, ¿no? Sin embargo, luego les explico cuál ha sido el impacto de esta ley, pero nos vamos a centrar en el tema de la empresa eléctrica, ¿no? El objetivo fue analizar por qué esta empresa pierde la exoneración del IVA, y al perder esa exoneración tiene un impacto negativo en su estructura financiera la empresa, ¿no? Y el problema es por qué se perdió la exoneración. O sea, habría que entender por qué se perdió la exoneración. Y su metodología, pues, obviamente es cualitativa, no experimental, estudio de casos, técnica de la observación, y su instrumento es una ficha de observación, ¿no? Entonces, este estudio, por ejemplo, ¿cómo se aborda? La empresa entra a un proceso de fiscalización por la Superintendencia de Administración Tributaria en el Perú, así se llama, y aquí hay una línea de tiempo. Por ejemplo, en el 2015 empieza los funcionarios de la Administración Tributaria a fiscalizar a la empresa, ¿no? Y comenzamos a hacer una construcción histórica, ¿no? De todo el proceso de fiscalización. Y en cada proceso hay documentos que se han emitido, hay requerimientos, hay atenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el 19 de mayo, la empresa sí o sí tiene que pagar esa contingencia tributaria. Entonces, a lo sumo, lo que va a haber en los resultados es más o menos tablas cualitativas, análisis documental, como la que están viendo ustedes acá, ¿no? Acá en esta primera columna de la izquierda tenemos lo que es la ley y lo que establece su reglamento, ¿no? Y aquí tenemos los hechos observados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la ley dice, o sea, la teoría nos dice, ¿no? La teoría nos dice que la venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma, entonces está exonerado de IVA. Los servicios que se presten en la zona de exoneración, entonces está exonerado de IVA. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasó en la empresa, no? Cuando nosotros abordamos el estudio, encontramos de que la empresa prestó servicios de energía eléctrica a una empresa minera que ya no estaba en la zona de la Amazonía, ¿no? Estaba ubicado en el departamento de Lima, ¿no? En la parte sierra de la capital de Perú, que es Lima, en la parte sierra. Y obviamente que Lima ya no es selva, no es Amazonía. Por lo tanto, eh, si tú vendes más del 75%, ¿no? de tus operaciones a una empresa que está fuera de tu zona de influencia de la exoneración, automáticamente pierdes la exoneración, ¿no es cierto? Pero acá hay un tema, que esta empresa al cual vendía la empresa eléctrica, le vendía a esta empresa minera, facturaba más o menos 500.000 unidades monetarias al mes. O sea, era un ingreso bastante fuerte, ¿no? 500.000 al mes. Entonces, por eso que la empresa no se atrevió a perder este cliente potencial. Sin embargo, la consecuencia acá era tributario. La consecuencia dice, bueno, si tú vas a elegir a este cliente potencial, sin embargo, vas a perder el escudo tributario. Entonces, tenían que haber hecho un análisis de costo-beneficio, cosa que no hicieron, y al final, aparte de ganarse una multa tributaria, etcétera, etcétera, también tuvo un impacto económico en la empresa, ¿no? Entonces, eh, otro lo que podemos encontrar en resultados es, a lo sumo, ciertas tablas, no, digamos, muy básicas, que no se trabajan estadísticamente como otros tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los periodos fiscalizados, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las ventas no grabadas,
declaradas, ¿no? Ahí están, ¿no? El subsidio que recibe del gobierno y el reparo como adición a la base imponible, o sea, tenía que reparar el IVA porque habían perdido la exoneración. Entonces, al final tenía que reparar más de 4 millones de unidades monetarias la empresa, ¿no? Entonces, eso generó un impacto bastante fuerte en la empresa, incluso tuvo un impacto en los gerentes, ¿no? Los gerentes fueron despedidos, los administradores también, contadores igual, etcétera, etcétera. Tuvo un impacto pues enorme, ¿no? Entonces, en este caso, este es un estudio de caso que nos ayuda mucho a comprender cómo ha sido el porqué de la pérdida de la exoneración tributaria, ¿no? Y cuando yo hablaba acá digamos, de los, de los estudios de casos, cuando hablamos acá, por ejemplo, de la exoneración, entonces, aquí también hay otros estudios de caso que hemos hecho. Es un territorio, más o menos, imaginemos que este es el territorio, y acá está exonerado de IVA, o sea, el IVA es cero, no se paga, es cero. Y por acá está la capital, que es Lima, ¿no? Y otras regiones que no son selva, y ahí ellos sí pagan 18%, o sea, los consumidores pagan 18% de IVA. Yo voy, o sea, si me encuentro en Lima, compro un pantalón, está el costo del pantalón, más el margen de ganancia del vendedor, más el 18% de IVA. Entonces, es el precio final que voy a pagar. Pero acá, si compro un pantalón, tengo el costo del producto, más el margen de ganancia del vendedor, y eso sería el precio que yo pagaría, ¿cierto? Entonces, parece una maravilla, por supuesto, ¿no? Parece algo milagroso, o sea, el consumidor final va a decir, sí, pues las cosas deben estar más baratos, pero no ocurre eso, porque miren, se entiende de que el gobierno hace esta medida bastante drástica de exonerar IGB o IVA a una región con la intención de que ésta se desarrolle. Sin embargo, todos los productos vienen de Lima hacia la zona de exonerada. ¿Por qué? Porque ahí están las principales fábricas, etcétera, etcétera. Todo viene de Lima. Entonces, al venir de Lima, el comprador que compre por mayor a Lima, entonces viene ya con ese 18%, ¿no? Entonces viene 18%. Y por lo tanto, a ese 18% lo suma más su margen de ganancia, entonces obviamente que si en Lima ese pantalón le encuentras, por ejemplo, no sé, a 100 unidades monetarias, acá lo vas a encontrar a 150, o sea, es más caro. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué es más caro acá en la zona donde estamos exonerados y en Lima, que no está exonerada, es más barato? Justamente por esta razón. Entonces, ¿qué ocurre? De que en esta región del Amazonas no se han construido fábricas, no se ha desarrollado la parte industrial, etcétera, ¿no? Esa es la otra parte que faltaba. Entonces, por lo tanto, no tiene mucho impacto la exoneración del IGB, ¿no? En un estudio de caso que hemos hecho nosotros, caso por caso, o sea, por sector, prácticamente para nosotros el Estado debe levantar esto de acá, porque no tiene impacto. En realidad, el consumidor final, la gente común y corriente compra a un precio tan igual que están en zonas no exoneradas. Entonces, eso quería complementar a lo que habíamos hecho en algo particular de esta empresa financiera, perdón, eléctrica. Para ir cerrando un poco ya la conferencia de hoy, es que los estudios de casos se utilizan, como hemos indicado, tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, ¿no? Si nos centramos en el aspecto cualitativo, ¿no? Básicamente nuestro objetivo es la interpretación de los datos y lo vamos a hacer para identificar ciertos patrones, tendencias, comportamientos de esos datos y que esas técnicas con sus instrumentos básicamente son codificaciones, categorizaciones y triangulación, ¿no? Que vamos a tener que hacer para hacer una buena interpretación. Si nos vamos por la parte cuantitativa, ¿no?
que se centra básicamente en la medición, que había empezado mi conferencia con el concepto de medición, y por lo tanto va a tener digamos, un soporte bastante fuerte estadístico, y que en consecuencia el análisis estadístico va a estar basado básicamente en la regresión, el análisis factorial, el análisis de ANOVA o análisis de varianza, entre otros. También es importante comprender que el análisis de los datos en un estudio de casos tiene que estar vinculado, como en cualquier otro estudio, con las preguntas de investigación, ¿sí? Y en consecuencia, es la pregunta de investigación es la que te va a llevar a qué nivel de investigación con estudio de caso vas a abordar, sea exploratorio, descriptivo o explicativo. Va a depender mucho de lo que tú quieres alcanzar. Por lo tanto, no está de más decirlo que toda investigación debe tener una rigurosidad metodológica, debe ser sistemática, de tal manera que los resultados sean confiables, sean fiables y sean de bastante utilidad para el sector en el cual hemos nosotros estudiado, ¿no? Y quiero terminar esta conferencia con esta frase de este gran maestro Paulo Freire, que escribió un libro muy importante, ¿no? Un educador brasileño que ya nos dejó hace pocos años, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción, ¿no? Y espero haber despertado esa curiosidad en ustedes por esta nueva estrategia, y estoy seguro que ustedes van a abordar más en el tema y están invitados a seguir indagando sobre esta estrategia de investigación. De mi parte, muchas gracias por su paciencia, y si hay algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias. Profe Darwin, buenas noches. Muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora. Agradecer en primer lugar el haber aceptado participar de este espacio. Abrimos el espacio para preguntas, 5 minuticos porque ya se nos está terminando el tiempo. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna inquietud, observación o reflexión al respecto de esta charla que nos comparte el profesor Darwin. Profesor, buenas noches. Muchas gracias porque con la explicación que nos acaba de dar o con el tema que acaba de explicar, nos queda claro para el trabajo que estamos haciendo. Todo lo que tienes que ver para aplicar esas técnicas. Eso es lo que nos estamos como que enredando haciendo el trabajo, pero ya con esta explicación también quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias, gracias por el comentario. ¿Alguien más quiera compartirnos algo al respecto? Bueno, profe Darwin, nuevamente mil gracias por habernos acompañado en este espacio. Espero podamos seguir compartiendo estos procesos reflexivos con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, y que tengas una feliz noche, al igual que el resto de nuestros asistentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, y a todos los colegas que han compartido esta conferencia. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Que estén muy bien.